Compañeros, en efecto nos encontramos al exterior del recinto de Donceles. Tenemos con nosotros al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, que nos va a platicar un poco qué espera de este informe de gobierno. Diputado, ¿qué es lo que esperamos en este mensaje del jefe de gobierno? Muy buenos días al auditorio. Pues básicamente lo que esperamos es escuchar cuál es el estado real que guarda nuestra Ciudad de México, nuestra ahora ya Ciudad de México. Se vuelve este cuarto informe de gobierno muy importante por la razón que es ya lo que va a ser de los últimos, todavía con el cargo del Distrito Federal, ya es Ciudad de México, pero más que nada lo que nos interesa es saber a qué nos vamos a estar enfrentando el año que entra. Con el ya tan sonado recorte presupuestal, necesitamos saber en qué se ha estado usando el dinero durante todo este año, pero aparte si todavía ya tiene un plan armado sobre qué se va a hacer el año entrante, sobre todo porque la Asamblea Legislativa y nosotros desde esta propia Asamblea tendremos que respaldar la iniciativa que dé razón económica a la ciudad. Recuerda que el recorte del que se habla no es un recorte menor y sin lugar a duda tenemos que proteger nuestros programas sociales, no tenemos que dejar de invertir en seguridad, tenemos que reforzar la educación en la ciudad, pero sobre todo darle tranquilidad a los habitantes de nuestra amada Ciudad de México de que está en buenas manos y que tenemos un buen futuro. Sin duda alguna, mesas muy importantes también ya con la instalación del constituyente, van de la mano, se cierra con lo que puede ser el jefe de gobierno, trabajar en esta línea. Efectivamente, recuerda que no puede ser un trabajo aislado, los dos modelos de gobernabilidad y de gobernanza, quiere decir que todos tenemos responsabilidades, tenemos tareas que atender y sobre todo no tenemos tiempo para estarnos peleando. La ciudadanía no quiere eso, no quiere confrontaciones, lo que quiere es trabajo y resultado. Le agradezco infinitamente sus palabras, diputado. Fueron las palabras del diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo del Partido Nueva Alianza. Volvemos con ustedes.